Bueno, muchachos, nosotros estamos en esta red neuronal, ¿sí lo recuerdan? Estamos en ella. Entonces, estamos implementándola. ¿Se acuerdan que quedamos ahí? Yo les tengo que subir las implementaciones corregidas. El problema que he tenido es que ayer no tuve internet en mi casa. Entonces, no pude subirles nada. ¿Sí? Normalmente yo subo todo antes un día antes. ¿Sí? No. Ayer se fue el internet a las 3 de la tarde y me dejó muerto. No, es que yo ya subí, ahorita en la tarde, al mediodía subí, pero es que el problema que hubo ayer es que pues el internet se fue y usé los datos del celular, pero el celular de datos duran media hora, ya casi los tenía acabados. Entonces, bueno, muchachos, nosotros íbamos implementando, creo que de los muchachos de Salsar no vino ninguno, bueno, entonces, bueno, muchachos, ustedes recuerdan que yo estaba implementando acá, ¿cierto? ¿Sí recuerdan esta implementación? Que la red neuronal, ¿cuántas neuronas tiene en la capa oculta? Tiene 3 capas y tiene 2 neuronas de entrada, ¿se acuerdan? Esta neurona tiene 2 capas ocultas. La primera capa oculta con 2 neuronas y la segunda capa oculta con 3 neuronas. ¿Sí recuerdan? Eso fue hace 8 días. Entonces, muchachos, ¿qué pasa ahí? Nosotros vamos a implementar esa red, vamos a implementar el backpropagation. Si recuerdan, la red neuronal, ¿cierto? Pues sencillamente aquí está escrita, ¿sí? Lo de las tendencias, que por lo general es 1, y viene el proceso de la red neuronal. Ahí ya está hecho, eso lo hemos hecho la clase pasada. Lo que faltaba era el algoritmo de backpropagation. Entonces, muchachos, ¿qué es lo primero que calculamos? Calculamos el error del patrón, ¿sí? Calculamos el error del patrón. ¿Me siguen allí, muchachos? Esperen a ver, esto no tiene... No tiene lo que andaba buscando. Bueno, entonces, muchachos, calculamos el error. Cuando calculamos el error, ¿qué debemos de hacer? Cuando calculamos el error en la neurona de salida. Aquí tenemos una sola neurona de salida. Si fueran varias neuronas de salida, toca calcular el error en cada una, ¿sí? Entonces, muchachos, ¿qué tenemos que hacer con ese error de la capa de salida? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Te recuerdan o no recuerdan? Tenemos que propagarlo hacia atrás, pero pues yo estoy haciendo un paso anterior, que es actualizar los pesos de salida. ¿Sí recuerdan? Para actualizar los pesos de salida, pues miremos acá, ¿cierto? Nosotros teníamos que coger el error, ¿cierto? Y multiplicarlo por la derivada ¿de qué? De la entrada neta, ¿sí? Entonces, muchachos, el error de la capa de salida, ¿qué es? ¿Cierto? Es la derivada, ¿cierto? ¿La derivada de quién? De la entrada neta en la capa oculta, ¿sí? Esperen, yo miro acá. Ah, no, es acá. La entrada neta es que en la capa oculta, en la capa de salida, qué pena. En la entrada de la capa de salida, ¿estamos de acuerdo? Es la derivada de la entrada, ¿sí? Como aquí solo tenemos una sola neurona, pues es directo, ¿sí? ¿Y por qué lo multiplicamos? Por el error, ¿sí recuerdan? Este es el error de la capa de salida. ¿Sí me siguen allí? Bien, muchachos, en la actualización de los pesos de salida, ¿cierto? Uno usa ese error, ¿cierto? ¿Qué sería? Tenemos peso, el peso capa salida, ¿cierto? Capa salida. En la posición, esperen acá, en el peso de la capa de salida, ya, es el siguiente, sería el peso de la capa de salida actual, ¿cierto? Capa de salida en 1. Recuerden que como tiene 3, muchachos, como la capa de salida tiene 3, o sea, esta capa tiene 3, tenemos 3 entradas netas, ¿no? Tenemos esta y esta. ¿Sí siguen allí, no? O sea, recuerden, recuerden, muchachos, que como la capa de salida tiene estas 3, ¿cierto? Entonces sería para este peso y este peso de acá. ¿Sí me siguen ahí? Serían esos 3 pesos. Entonces, ¿estos 3 pesos de qué dependen? Pues dependen del error que hay acá, por el peso y por la salida de esta neurona, ¿sí? O sea, esta neurona, la salida de esta neurona se multiplica por este peso, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué nos toca hacer? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos toca hacer ahí? Entonces, muchachos, el peso 1 corresponde a la neurona de arriba. Entonces sería el peso de la capa de salida 1, ¿cierto? Más el factor de
entrenamiento ¿por qué? Entonces, si ustedes observan acá, sería por el error que tenemos de la capa de salida, normalito, ¿cierto? El error de la neurona, ¿por quién? Por la entrada que va allí. ¿Pero cuál es la entrada que va allí? La salida de la salida de la capa oculta. ¿Sí lo ven? Por la salida de la capa oculta. Entonces, salida capa oculta, aquí está. Perdón, salida capa oculta 2, ¿no? Salida capa oculta 2 en 1. Salida capa oculta salida capa oculta. Esperen si estoy grabando bien. Ah, sí, soy feliz. Salida capa oculta. Pero si me han entendido cuando yo hablo de esto o no, muchachos, que a veces siento que no me entienden. Por la salida de la capa oculta, ¿en qué? En 1. ¿Por qué? Porque es la primera neurona de la capa de salida, la capa oculta, ¿sí? Bien, muchachos, de esta manera también actualizamos el peso en la capa de salida en la posición 2 y la posición 3. ¿Por qué son 3? Porque son 3 neuronas en la capa anterior a la capa de salida, la capa oculta antes de la de salida. Entonces acá, ¿cierto? 2, 3, recuerden que es el entrenamiento, ¿cierto? Por 1, 2, 3. ¿Estamos allí? Bien, muchachos, ¿ahora qué sigue? Viene lo maluco. ¿Cuántas neuronas tenemos en la capa? Esperen, muchachos, viene lo maluco. Vamos a propagar el error, ¿cierto?, a estas neuronas de aquí, ¿cierto? Tenemos que calcular el error en estas neuronas de aquí para los ajustes en los respectivos pesos, ¿cierto? Entonces, muchachos, para hacer ese ajuste, ¿cierto? Entonces, nos toca calcular el error para cada neurona, ¿cierto? Nos toca calcular el error para cada neurona. Vamos a empezar con la primera neurona. Entonces, ¿cómo sería el error de la primera neurona? Entonces, error neurona 1, ¿cierto? Sería, hay que tomar la salida anterior, o sea, ¿cómo va el error? ¿Qué es el error en la? El error en la capa de salida, que es este, ¿cierto? El error neurona 1, neurona 1, capa oculta 2. ¿Sí? Entonces, es el error de la capa de salida, ¿cierto? Por el peso correspondiente. Pero ¿quién es el peso correspondiente? El que conecta estos dos, muchachos. ¿Cuál es el peso correspondiente? Al que conecta este señor, o sea, damos el error para esta neurona. ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el peso que conecta a esta? Este peso de aquí, ¿se lo ve? ¿Qué sería el peso en la capa de salida? Peso, capa, salida actual, que sería el primero, ¿cierto? ¿Y por qué lo multiplicamos? Por la derivada de ¿qué? ¿Qué es lo que entra acá, muchachos? La entrada neta de la capa 2, ¿cierto? La entrada neta de la capa oculta 2 en la posición 1. ¿Sí me siguen ahí? Bien, muchachos. Entonces ahí ya hemos terminado el cálculo de el error en la neurona. Pero tenemos que calcular el error en todas las neuronas. ¿Cuántas neuronas son? Son 3 neuronas. ¿Sí? ¿Sí me siguen? Porque son 3 neuronas, ¿no? Entonces vamos a calcular el error por cada una de esas neuronas. ¿Sí? Entonces, neurona 1, neurona 2 y neurona 3. Entonces, 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces, por la derivada, y aquí también lo mismo. Entonces, derivada 1, 2 y 3, ¿cierto? Ahí ya tenemos el error neto de ella. ¿Sí me siguen allí? ¿Qué debemos de hacer cuando ya tenemos los errores? Actualizar los pesos, ¿cierto? Actualizar los pesos, pero para actualizar estos pesos, muchachos, pues debemos pasarlo hacia acá, ¿cierto? Actualizar cada uno de estos pesos, ¿sí me siguen? O sea, yo debo actualizar este peso de aquí, ¿sí me entienden el dibujo o no? Entonces debo actualizar. ¿Qué pesos debo actualizar, muchachos? Voy a marcarlos en negrito. Debo actualizar el peso de esta y el peso de esta de acá.
Realmente cada una está involucrada con 2. Con 2, porque es que en de la segunda capa oculta 2, capa oculta 1, hay 2, ¿cierto? ¿Sí me siguen? Entonces, ¿cómo actualizo eso? Sería, vamos a ver, estos son los pesos, capa oculta actual, ¿cierto? Perdón, pesos capa oculta. Pesos capa oculta 2, ¿cierto? Pesos capa ocultados, que sería 1,1, que es estamos hablando de este peso de aquí, muchachos, 1,1 y 1,2. ¿Listo? Vamos a actualizar el 1,1. Entonces, más igual, entrenamiento por el error de la neurona 1, ¿cierto? Por la derivada de lo que entra a esa neurona, ¿cierto? ¿Qué es lo que entra a esta neurona de aquí? Sería la entrada neta de la capa oculta. ¿Sí me siguen? La entrada neta de la capa oculta 2. La entrada de la neta de capa oculta 2. ¿En dónde? Vamos a ver. Cada neta capa oculta, o sea, esto es lo que entra acá, ¿cierto? ¿Qué es la entrada de la capa oculta 2? ¿Sí me siguen allí, muchachos? Bien, entonces esperen, yo miro algo antes de embarrarla. Entrada neta capa. ¡Ah, ya! Ya, muchachos, qué pena. Como es esta de aquí, realmente es la salida de esta. ¿Sí me siguen? O sea, porque es que el peso, ¿por quién multiplica? ¿Sí me siguen acá? O sea, estoy hablando de estos dos. ¿Sí me siguen? Entonces, ahí cometí un pequeño error. Entonces, como son estos dos, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo actualizar? Debo actualizar, no es con la entrada de la neta de la capa oculta, sino con la salida del anterior. ¿Sí? Y la salida del anterior apenas tiene 2. Salida capa oculta 1, recuerden que la capa oculta 1 tiene 2 neuronas. ¿Sí me siguen allí? Salida de la capa oculta 1. Y vamos a actualizar el segundo peso. Capa oculta 2, 1,2, ¿cierto? Capa oculta 2. Entonces, ¿con quién se relaciona esto? Con la segunda neurona de la capa oculta. ¿Por qué? Muchachos, observen acá, ¿cierto? Que este peso de aquí, ¿con quién está relacionado? Con esta neurona. ¿Y este peso de aquí? Con esta neurona. ¿Sí lo ven que aquí van los pesos? ¿Sí lo ven? Bien, muchachos. Ahora, ¿cierto? ¿Qué debemos de hacer? Debo actualizar para las otras. Dígame. Porque me equivoqué, no es derivada, es sencillamente XJ, gracias. Sencillamente aquí me equivoqué. Es sencillamente carajo. Es sencillamente no es la derivada, sino es la salida normal. Ahí me equivoqué. ¿Sí? La salida normalita. Sí, porque es el peso ponderado por la señal que va ahí. Bien, muchachos. Entonces, vamos a hacer estas dos, ¿cierto? Que son la siguiente. En el parcial, recomiendo tener estas implementaciones a mano. ¿Sí? Igual en el parcial no les voy a colocar cosas tan largas. Van a hacer cosas más sencillas, pero pues igual les toca hacer análisis, que es lo que me interesa. Igual el parcial, muchachos, pues no va a ser para morirse. Bien, muchachos, estos son los de la segunda neurona. O sea, estamos hablando de estas dos de aquí. ¿Sí me siguen? Esta y esta. Es el mismo procedimiento, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que cambia? Que aquí es neurona 2. Básicamente el proceso es el mismo, ¿sí? Pero ¿qué es lo que cambia? Que ya tenemos el error de la neurona 2, ¿sí? En su lugar de la neurona 1. ¿Sí me siguen allí? Pero ustedes dicen que sí, pero realmente me siguen. Tengo miedo, sí. Y muchachos, finalmente lo hacemos para la neurona 3, ¿cierto? De la capa oculta. A medida que ustedes van aumentando las capas ocultas, ya ven que se va volviendo como más laborioso. Pero ustedes con la práctica ya pueden inclusive generalizar eso. Esto se puede generalizar, pero por lo pronto hagámoslo así. Entonces, muchachos, serían de la tercera neurona, ¿cierto? De la tercera neurona, neurona 3, ¿cierto? Y las salidas se conservan, porque en la primera capa oculta tenemos apenas 2 neuronas. Ahora, ¿qué viene, muchachos? Ya actualizamos los pesos de la capa oculta 2. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué hemos de actualizar? Los pesos de la... Calcular los de la capa oculta 1. ¿Cuántas neuronas tiene? La capa oculta 1 tiene 2
neuronas. Entonces aquí, muchachos, ya la cosa se pone más interesante, porque para propagar el error de acá, ¿cierto? Debo considerar los errores de las 3, ¿cierto? Eso se vuelve una suma, ¿sí lo ven? Observen acá. Yo para propagar los errores aquí, ¿cierto? El dibujo está tan tachado. Sí, ¿por qué no lo vuelvo a hacer? Es que está terrible. Entonces, muchachos, tenemos esto. Capa oculta. Tenemos esto, ¿sí o no? ¿Sí me siguen ahí? Díganme que sí. Miéntanme. Bien, muchachos. Ahora sí. Tenemos para calcular el error en esta neurona de acá. ¿Qué hemos de considerar? Para calcular el error, que esta tiene un error, esta tiene un error y esta tiene otro error, ¿cierto? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Multiplicar este error por el peso que hay aquí, sumarle el error que hay del peso de acá y el error que hay acá. O sea, lo estamos, hagan de cuenta como si estuviéramos realimentando la neurona al revés. ¿Sí? Debemos propagar los errores de esta manera. ¿Sí me siguen allí? Entonces, utilizamos los errores calculados de la neurona 1, neurona 2 y neurona 3 como entradas. Entonces voy a calcular error, neurona 1, capa oculta 1, ¿cierto? ¿A qué es igual? ¿Cierto? Esa nena que es igual. Es el error, ¿cierto? De la neurona 1, esta, por el peso que le corresponde. Pero ¿cuál es el peso que le corresponde? Sería peso, capa oculta, no me está autocompletando, cosa que no me gusta. Peso, ¿dónde está? Sería la oculta, la capa oculta 2, ¿no? Pero hemos de utilizar el actual, porque ya hemos actualizado. ¿Se acuerda que yo prefería hacerlo así, pero tocaba hacer una copia? ¿Sí? Para evitar problemas. Entonces, ¿por qué peso? ¿Cierto? Pues el de la neurona 1, ¿cierto? Este de aquí es el de la neurona 1, ¿cierto? Esperen, así sí, de la neurona 1, peso 1, ¿sí? Cada neurona tiene 3 pesos, ¿sí? Neurona 1, entonces sería 1,1. Esperen, yo miro peso capa oculta 2, pero ¿por qué me aparecen 3? 1, 2, 3. Esperen, yo ya actualicé estos pesos de acá, pero hay algo que no me cuaja, esperen. La capa oculta 2, ¿cuántas neuronas tiene? Tiene 3, ¿no? No, sí está bien. Sí, sí. Entonces debemos propagarlo hacia atrás. Entonces esta es la neurona 1, ¿cierto? Peso 1. ¿Sí? Están todos desconcentrados hoy. ¿Cierto? Neurona 1, peso 1. Más. ¿Qué le sumamos ahora? Error en la neurona 1. Ahora es el error de la neurona 2. ¿Y cuál es el peso que está asociado? Muchachos, ¿cuál es el peso que está asociado? ¿Cuál es el peso que está asociado a esa neurona? Sería el 2,1, correcto. El de la primer peso de la neurona 2. Y eso, muchachos, que allí me falta multiplicarlo por la derivada de lo que entra. ¿Sí? ¿Sí recuerdan que aquí falta multiplicar por la derivada? Por la derivada, voy a bajar este más. Aquí falta multiplicar por la derivada. ¿Cuál derivada? Pues la derivada de la entrada neta de la neurona 1, ¿cierto? Por la derivada ¿de quién? Tenemos la entrada neta de la capa oculta 1, ¿sí? Entonces neta, capa oculta 1, ¿cierto? Esa es de la primera neurona, lo que entra a esa primera neurona. Entonces, entrada neta, capa oculta 1, ¿y cuántas neuronas tiene la capa oculta 1? Tiene 2, entonces sería 1 y 2. O sea, falta eso. Y aquí va a hacer lo mismo, multiplicarlo por la derivada. Recuerden que como estamos haciendo la derivada del error, el error internamente tiene la resta entre la salida y el valor deseado. Y la salida está compuesta por peso por entrada. Por eso es que sale ahí. Y la derivada se hace con respecto al peso. Por eso es que sale la derivada de la función de entrada. ¿Sí? Bien. Más, que los miro con una cara. Error, neurona, como estoy hablando en chino, capa oculta 2, ¿cierto? Por pesos, capa oculta 2 actual. Y ahora sería de la neurona 3, peso 1. Por la derivada de la entrada de la neurona 1,
¿sí? De la neurona que estamos tratando, ¿sí? Ay, no. Esperen, tacho. Ya, somos felices. Que ustedes no los veo tan felices. Bien, muchachos, ahora estoy tomando el trabajo de implementar esto para que me entiendan, no me odien. ¿Listo? Suena triste, ¿cierto? ¿Te diste cuenta que tenías un error? Ah, bueno. Es que es necesario hacer esto para entenderlo. Ahora bien, muchachos, ya tenemos calculado el error solo de la neurona 1, ¿sí? Ahora, ¿qué nos falta calcular? Error, neurona 2, capa oculta 1. Que es este mismo error, pero que cambia. Uy, aquí hay un error. Cambia la derivada, básicamente. ¿Sí? Cambia la derivada de la entrada neta. Y aquí ya no es la primera, sino el segundo peso. Y la derivada viene siendo ¿de quién? Pues de la que entra la neurona 2. Dígame. ¿En dónde? Ay, sí. No es. Es un error. Listo, error. Y abajo también. Entonces, muchachos, ya hemos propagado esto a la primera capa oculta. Ya ahí no tenemos que propagar más, afortunadamente. Error. Bien, muchachos. Entonces ahí. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué toca hacer ahora? Toca actualizar los pesos de la capa oculta 1. Entonces, pesos, capa oculta 1. Los pesos de la capa oculta 1, ustedes se van a dar cuenta que como hay 3 entradas y 2, entonces sería una matriz de 2 filas, 3 columnas, ¿sí? Para la primera neurona, ¿cierto? Primera neurona, primer peso. Entonces, ¿qué sería? Sería el entrenamiento por el error de la neurona 1, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Por quién? Por la entrada que le corresponde. ¿Cuál es la entrada que le corresponde a él? Sería X. O sea, tenemos 3, X, Y, Z. Entonces sería patronil de 1. ¿Sí me siguen allí? Ahí ya cogemos con las entradas directamente porque ya estamos en la primera capa, ¿sí? Bien, muchachos. Ahora que viene acá, los pesos de la capa oculta, entonces es básicamente lo mismo. 1, 2 y 3. ¿Ya ven cómo se va volviendo esto delicioso, muchachos? Porque son 3 entradas. Son 3 entradas, un XOR de 3. ¿Sí? Entonces, y aquí cambia. Que ya no el patrón es en 1, el patrón es en 2 y el patrón es en 3. Y la misma de acá, muchachos, es exactamente lo mismo, pero ¿qué pasa? Aquí va a ser la segunda neurona. La segunda neurona, recuerden que es la segunda fila, ¿sí? Entonces, error neurona 2, ¿cierto? Y el patrón cumple exactamente el mismo, ¿vale? Y hemos terminado el backpropagation. ¿Preguntas? Es más laborioso porque esto es más largo, ¿sí? Pero pues obviamente en el parcial yo no les voy a colocar algo tan largo. Sí, el código va cambiando, pero existen formas de generalizarlo, pero pues vamos con calma. Sigamos cogiéndolo pasito por pasito. Realmente esto se vuelven operaciones matriciales, se vuelven multiplicaciones de matrices y se acabó. O sea, yo todo esto puedo expresarlo en 3 multiplicaciones de matrices, pero vamos a calmarnos, ¿sí? Sí, es que el problema de hacerlo matricial es que la primera vez que uno lo está viendo no es fácil cogerlo. De hecho, es el curso de Coursera de ¿qué profesor? El de Stanford, muy teórico, ¿no? Yo lo hice un pedazo, lo que necesitaba para este curso y me pareció... Pero me ha servido muchas cosas, pero es demasiado pesado. Digamos que para alguien de pregrado, yo prefiero que sea más práctico. Si esto fuera un curso de posgrado, no, metámonos a la matemática. Realmente lo que interesa es eso. Por entender los conceptos matemáticos detrás. De hecho, la gradiente de la demostración es larga. La demostración... Sí, o sea, yo no me quise meter con eso porque es que pierde el objetivo. ¿Ustedes para qué necesitan este curso? Básicamente. Primero, si van a entender qué son redes neuronales y para qué sirven y cómo se entrenan. Y segundo, si van a trabajar esto, cómo implementarlas. Así se acabó.
Digamos que a los que más les sirven son a ustedes, están haciendo otra cosa. Ustedes dos, ustedes están viendo ya seminario, pero ya están casados con otra cosa. Bueno, a Ramírez le sirve obviamente, bueno, tú estás haciendo otra tesis y al asistente Ocampo también le sirve. ¿Y allá atrás qué estás haciendo de tesis, muchacho? ¿Nada? ¿En qué semestre estás? ¿Ah? Pero todavía no hay seminario. Bueno, cuando vea seminario, pues esta es una forma de solucionar, digamos que es el objetivo del curso, básicamente. Ya si usted quiere hacer la parte matemática, pues bueno, ahí están los libros y los papers, ¿sí? He preferido hacerlo así porque es que esas multiplicaciones de matrices no alcanza a ver qué es lo que está haciendo, ¿sí? Es complicado y el profesor pues también se enfoca en lo demostrativo. Digamos que ese curso, para serles franco, no me gustó por eso. Yo prefiero algo como que cojan las cosas más, o sea, está bien que uno necesite toda esa álgebra, pero cojan un poco de forma más aplicada. Bien, muchachos, entonces ahí ya tenemos el backpropagation. El backpropagation, ¿qué debe retornar al final? ¿Qué debe retornar el backpropagation? ¿Qué es lo que queremos? Los pesos, ¿cierto? Entonces vamos a decirle a este algoritmo que... Ay, no. Vamos a decir... Vamos a... bueno, lo siento. Ustedes imagínense que yo expliqué eso. ¿Sí? Entonces voy a volver a explicar el pedazo porque pues no me puedo quedar así. Entonces, bendita sea. Entonces, muchachos, el error en las neuronas, ¿de qué dependen? Pues de las conexiones que tienen. Uno lo va propagando hacia atrás. Uno coge los errores de las respectivas neuronas, ¿cierto? Y lo multiplica por los pesos. Estos pesos son las conexiones que tienen las neuronas de la capa de salida oculta 1 con las de la capa oculta 2. ¿Sí? Bien. Entonces propagamos el error hacia atrás. Ahora, siempre lo multiplicamos por la derivada de la entrada neta, ¿sí? De la neurona que estamos propagando el error, ¿sí? Por eso por la regla del gradiente descendiente. Bien, muchachos, y adicional a eso, pues ya la primera capa oculta, pues ya directamente uno se choca con los patrones cuando actualiza los pesos ahí, ¿sí? Porque ya son los patrones directamente, ya han llegado a buen término. Ahora, muchachos, es posible que esto es error, pero bueno. Entonces, muchachos, ¿qué devuelve el backpropagation como respuesta? ¿Qué devuelve él? ¿Qué devuelve el backpropagation? Pues devuelve los pesos, ¿sí? Pesos, capa oculta 1. Y eso es lo que necesitamos, muchachos, cuando ustedes entrenan una red neuronal, eso es lo que ustedes necesitan, el conocimiento cómo está representado. Pues de esa forma, ¿sí? Entonces de esa forma, ahí ya tenemos nuestro... ¿Es igual? Función, esperen, ¿qué es la nomenclatura? Función, no me acuerdo la nomenclatura de octavo. Función, sí, igual, perfecto. Entonces eso es lo que nos devuelve el backpropagation. Ahora, ¿qué más debemos de hacer, muchachos? ¿Qué nos toca hacer? Vamos a entrenarlo, ¿sí? Vamos a entrenar nuestra red. ¿Sí? Otra cosa que nos debería de retornar el backpropagation, ¿cierto? El backpropagation, ahora, ¿qué nos falta en el backpropagation? La condición de parada. ¿Cuál es la condición de parada? Pues que el error sea menor que algo y ya. Voy a copiarlo porque pues básicamente lo mismo. ¿Listo? Entonces vamos a ver con el error. Calculamos el error, ¿sí? Calculamos el error. Vamos a calcular el error. Entonces, calculamos el error acá. Entonces, bueno, estas iteraciones no las voy a contar. Entonces, muchachos, entrada deseada, ¿cómo la llaman aquí? Patrón. No, aquí está bien. O sea, lo calculamos sobre todas las entradas, calculamos el error, pesos capa oculta, pesos capa de salida, pero la neurona que recibe, pesos capa oculta 1 y pesos capa oculta 2. Eso es lo que recibe la neurona. Capa oculta 2. Recuerden que el error se calcula con los pesos actualizados, ¿sí? El error se calcula con los pesos actualizados. Ahí ya tenemos el error, ¿cierto? Entonces, muchachos, ¿qué debemos de hacer ahora? Díganlo, hay que echarle candela, ¿sí? Entonces, muchachos, todos tenemos miedo en este momento, yo también tengo miedo. ¿Sí? ¿Me faltó algo? ¿Qué me faltó? Abajo. Bueno, se vuelven 3, ¿no? La salida obtenida, pesos, capa oculta 1, pesos, capa oculta 2 y
los pesos capa de salida. Los voy a llamar PC1, PC2 y PCS. Y acá también me toca colocar, bueno, salida, PC1, capa oculta 1, pesos capa oculta... Ah, no, esto devuelve más, ¿no? ¿Cuántos devuelve este? Devuelve 1, 2, 3, 4, 5, 6. Devuelve 6. ¿Cuántos me faltan ahí? Son 6, faltan 2 de ahí. Listo, yo trato de que no se llamen igual porque es que es complicado. Bien, muchachos, entonces ahí calculamos el error global. ¿Listo? ¿Qué es el error cuadrático? Medio. ¿Listo? Bueno, muchachos, todos tenemos miedo. ¿Sí? Yo también tengo miedo. ¿Yo qué les dije que tenía miedo? Me dicen que la línea 91 tiene error. ¿Qué es la línea 91? 91. ¿Qué me dice la línea 91? La línea 91 me... Ay, sí. Uy, ojalá ese sea el error, ojalá ese sea el error. Tengo miedo. Igual ustedes no pueden tener miedo la próxima semana. Hay un end que se me olvidó en la línea 161. 161. Ah, es que es en for. Aquí es en for. Bien. ¿Y ahora? Pero no es un for, ¿no? ¿Qué hay ahí? Me dice que el for termina en for. Y este end, no, este end sobra. Este end realmente no va. Listo, muchachos, seguimos. Tengo miedo. Ahora bien, dice que los pesos de la capa oculta está indefinida. La línea 182. Déjenme ver si de pronto fue un error mío. 182. 182. 182, por Dios. Ah, pues claro, porque es que no están... Ah, bueno, ya entiendo. Es que debo llamar el algoritmo, ¿no? Entonces, debo llamar a la red neuronal. Nanay. ¿Debo llamar a quién? A backpropagation, ¿cierto? Y a backpropagation... bueno, no debo ejecutarlo... Debe ser arriba, ¿no? Esta es la prueba. Sí, me toca acá arriba, ¿no? Aquí me toca salida obtenida, PC1, PC2, PCS, ¿cierto? Y no es salida obtenida, sencillamente me devuelve los pesos. Entonces, el backpropagation, muchachos, tengo miedo. Vamos a ver, backpropagation, ¿cierto? El backpropagation, ¿qué me recibe? Me recibe el factor de entrenamiento, el error permitido, la entrada permitida y la salida deseada. Entonces, muchachos, ¿qué me recibe el backpropagation? Me recibe... ¿Cuánto vamos a permitir de error? El error permitido, ¿cuánto le ponemos? 0.5. El factor de entrenamiento, pongámosle 0.3, porque ustedes vieron que uno le pone más, eso, o sea, empieza a oscilar el error, ¿sí? Recuerden que el que les recomiendo a ustedes para la implementación es con alfa variable por esa razón. Igual hay dos implementaciones más, que son las de Gillerson, pues esas las pueden examinar en paper. Son unas variaciones para la modificación del factor de entrenamiento. Listo, muchachos. 0.3, 0.5. Entonces, muchachos, vamos a ver. Yo voy a meter el error permitido. Luego voy a meter el entrenamiento. Luego la entrada deseada y luego la salida deseada. ¿Qué pasa? Déjeme ver si... No, porque ahí no la arruino. Factor de entrenamiento de primero, sí. Buena memoria. Entonces, error permitido, entrenamiento, error permitido y aquí. Entonces, muchachos, ¿y esto qué nos devuelve? Los respectivos pesos. ¿Que estos pesos a quién se los voy a pasar? Pesos capa oculta 1, pesos capa oculta 2 y finalmente pesos capa de salida. Y esto devuelve es la salida, ¿cierto? La salida obtenida y vuelve otras cosas que no me interesan, pero toca colocarlas. A, B, C, D y E. ¿Listo? Se vuelve cosas ahí que no me interesan, pero pues toca ponerlas, como acá. A, B, C, D y E. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya. Bueno, A, B, C, D. Listo, muchachos. A, B, C, D. Bien. Entonces, muchachos,
hasta aquí hemos llegado. ¿Qué debemos de hacer ahora? Pues échenle candela. Línea 176. ¿Quién es entrada deseada? No, pues que no es entra. ¿Y dónde me falta el punto y coma? Uy, sí, porque ahí no saca mucha basura. Gracias. Sí, con el punto y coma evitamos que imprima. Listo, muchachos, seguimos. Ahora me dice que peso capa de salida 96, 27. Esto ustedes ven que implementación lo maluco es eso, ¿no? 96. ¿Qué es? Pesos. ¿Qué es pesos? Capa de salida. Voy a poner de una vez más igual acá, ¿vale? Porque qué pereza. Más igual. Pues para eso somos ingenieros, muchachos. Somos perezosos. ¿No? ¿O no están de acuerdo? Entre más automatices, mejor. Bien, muchachos. Igual aparecerán más errores. El entrenamiento está indefinido. Porque ¿cómo lo llamamos? Como factor de entrenamiento, ¿no? Ajá. Vamos a descomplicar la vida. Entrenamiento. Listo, muchachos. Seguimos. Peso capa salida actual 102. El 102, ¿cierto? Es pesos. 102. Arriba, arriba. 102. Ah, ya es pesos. 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 Listo, ya. Bien, ahí seguimos. Patrón indefinite 127 columna 71. ¿No se llama patrón in? ¿Cómo se llama? Ah, es patrón entrada. Sí, ya sé cuál es el problema. Patrón entrada. Es que yo no sé por qué me quedo con patrón in. No, no puedo porque hay otra que está pegada a eso. Entonces me da más pereza cambiar la otra. Por eso detesto los touchpads. Eso es muy maluco. Bueno, muchachos, seguimos. Esta es la mejor neuronal de la historia. Bien, y tenemos it, que no está definido. It. ¿Dónde está el iterador? Ah, aquí está el iterador. Bueno, bien, seguimos. Bien, luego acá. Bueno, esto, el error, están dando muy bajitos. Forward. Y aquí está miren el entrenamiento. ¿Sí? Está, o sea, realmente no dio, o sea, dio muy cercano a 1, pero miren el problema con 0, ¿no? ¿Sí? O sea, realmente falta más, o sea, no esperen esto con un XOR de 3 entradas. Realmente ellos empieza a verse una diferencia ya cuando hay muchos más datos. ¿Sí? O sea, realmente no esperen que esto de... O sea, miren el error porque es el error de la capa oculta. Quiero quitarlo. Está dando mucha basura, ¿no? Me faltan unos punticomas, ¿cierto? Díganme que sí. Muchachos, tengo miedo. Ahí, faltan unos punticomas. Hay que colocar los punticomas porque OTAP tiene el vicio de mostrarnos. Es que si no le colocan punticoma, él les muestra. Entonces yo no quiero que muestre, porque hay información, pues, ¿cómo les digo yo, muchachos? No es importante. Entonces, muchachos, yo les subo esta implementación, no se preocupen. Ahora ya, error global. Uy, ¿por qué está dando el error así? Hay algo más que está mostrando que no sé qué es. El error, ¿por qué está? Esperen, yo comento este error. Si el error está dando matricial, tenemos un problema. No, está imprimiendo es otra cosa. Esperen, yo veo. El error está dando matricial. Tenemos que revisar. El error está dando una matricial. ¿Por qué? ¿Cómo? Sí.
Sí. ¿En dónde? ¿Qué línea? ¿En dónde? Ay, sí. Es la primera y la segunda. Ay, qué loco eso. Sí. Claro, son sumas, ¿no? Sí, son sumas. Bien, ya creo que ya. ¡Ah! No. Entonces, muchachos, vamos a hacer esto. ¿Qué? Esperen, calma, muchachos. Calma. ¿Qué? ¿Pero qué? Esperen, calma. Vamos a hacerlo como una suma directamente allí, ¿sí me siguen? Y vamos a subir este. Entonces este es el primero. Sí, es que esto no acepta operadores multilínea. Creo que tiene problema. Entonces, muchachos, acá. Listo. Este es el primer error. Luego nos toca el segundo error. ¿Sí me siguen ahí? Listo, este es el segundo error, ¿cierto? Y el tercer error. Tengo miedo. Ajá, el tercer error. Listo. Listo, vamos a calmarnos. Bien. Entonces, esto ya debería de mejorar. ¿Qué pasó? ¿Qué error da? En la error neurona 1, capa oculta 1. Error neurona 1, capa oculta 1. ¿Qué es esta? ¿Qué error cometí? Y es más error. Ahí está, ¿no? Bien, entonces seguimos acá. El error me está dando... ¿Por qué? No tiene sentido. Es que pesos capa oculta 1, pesos capa oculta 2 y pesos capa de salida. Estamos de acuerdo, ¿no? El in, el out. Y el error me está dando matricial. Eso no puede dar matricial. Out menos S. Esperen, yo veo una cosa, muchachos. Imprimo el S. Si está dando el S, el problema está en la implementación de la red, ¿no? Pero qué raro, eso lo probamos la clase pasada. Bueno, vamos a poner S solita mejor. Vamos a poner S solita. S sola. ¿Cierto? Qué raro esto. ¿Qué carajos? ¿Será que estoy enviando mal los órdenes, muchachos? Déjenme ver. La función de red neuronal, ¿cómo recibe los pesos? La función recibe, primero, pesos capa oculta 1, pesos capa de salida y la entrada. Estoy enviándolos en ese orden, ¿cierto? ¿Qué orden los estoy enviando? ¿Es la entrada primero? O sea, sería el problema es la evaluación aquí, ¿no? El in sería al final, ¿cierto? Ese es el error que estoy cometiendo. Entonces va, claro. El in. ¿Ya vieron que este lenguaje tiene como defecto que no muestra los errores? Ah, sí, el patrón in va al final. Creo que ahí ya, muchachos. ¡Ah! Sí. Sí. Soy feliz, muchachos, soy feliz. Pero ¿qué ven con respecto al error? ¿Qué pasa con...? ¿Sí ven que el error global va decreciendo, pero llega a un punto de estabilización? Para ya alcanzar una mayor convergencia toca con más datos, ¿sí? Entonces miremos. Forward, miren que básicamente la salida básicamente más que todo tirada hacia uno, ¿sí lo ven? Más que todo es tirada hacia uno. Sí. Y eso que depende de la implementación que uno utilice. Listo, muchachos. Éxito. ¿Preguntas hasta aquí? Fue duro. ¿Éxitos? ¿Preguntas? ¿Nada? ¿Sentimientos? ¿Nada? Bueno, muchachos, hay una, ¿se acuerdan de la actividad que hicimos hace 3 semanas? Donde ustedes entrenaban una red backpropagation normalita.
Ahora van a trabajarla con, una red perceptron, ¿se acuerdan? Una neurona, que les dan valores muy inexactos. Entonces hagan ese mismo ejercicio con backpropagation variable. ¿Sí? Utilicen, ¿cuántas neuronas de entrada? Creo que tiene, utilizan la siguiente nomenclatura. Si hay, digamos, n neuronas de entrada, utilicen n neuronas en la capa oculta. ¿Listo? Entonces, muchachos, intenten hacer el primero. Está en el campus virtual. Ustedes lo encuentran acá. Ya que hicieron un cambio en la red, ya puedo verlo. ¿Ustedes ya vieron que cambiaron la red de internet? Ahora, ya era hora. ¿Sí? Entonces, muchachos, acá en el campus virtual, ustedes van a encontrar una pequeña práctica. En el campus virtual van a encontrar una pequeña práctica. ¿Prefieren eso o utilizar una librería de redes neuronales? Uno lo piensa, ¿verdad? ¿O qué prefieren? ¿La librería de redes neuronales o hacer la red neuronal a pie? Es mejor a pie, muchachos. Que uno entiende lo que está haciendo. Cuando ustedes crean, eso es cuando ustedes tienen hijos, mejor hacerlo ustedes mismos. ¿Sí? Suena horrible, ¿cierto? Sí, bueno, entonces acá vamos al curso de redes neuronales. Ustedes van a encontrar aquí en aprendizaje supervisado algo que se llama actividad. Intentemos por lo menos hacer el primer punto aquí en clase. Y hay un quiz para el 18. ¿Qué es esta lectura? La buscan, ¿sí? Ya no la puedo subir por cuestiones de derechos de autor, ¿sí? Esa es muy fácil de encontrar. La buscan en la base de datos de Univalle. Está en Springer, de hecho. La buscan en Springer Lib, ¿listo? Esa lectura les explica a ustedes cómo aplicar algoritmos de backpropagation para solucionar un problema, ¿sí? Les explican lo de las entradas, les explican lo de las salidas, les explican pues cómo hicieron la parte del entrenamiento. Es bastante útil esa lectura, ¿listo? Muchachos, lean. ¿No quieren leer? Para el 18. Ahora, si la próxima semana hay Flexi, entonces quedaría corrido 8 días más porque el parcial me tocaría hacerlo el 18 y no la otra semana. ¿Listo? Hay probabilidad que haya Flexi por la semana de la ingeniería, a la que no iremos. Aprendizaje de, muchachos, su aprendizaje supervisado, o sea, hay flexibilidad para la facultad de ingeniería, probablemente. Entonces, muchachos, esta es la actividad de aprendizaje supervisado. Básicamente es la misma actividad que usamos hace 3 semanas, pero la diferencia es que ya no van a programar una perceptron, sino una repropagation. Miren cuántas entradas necesitan. Si necesitan 2 entradas, entonces la capa oculta pónganle 2 neuronas. Si necesitan 5 entradas, pónganle la capa oculta 5 neuronas. Manos a la obra, señores, señoritas. Bien, bueno, señoritas, sí, en madera. Listo, muchachos, entonces ahorita lo revisamos.